huracán Otis golpeó de una manera verdaderamente brutal, desde tormenta tropical hasta huracán de categoría 5 con vientos sostenidos de 265 kilómetros por hora cuando tocó tierra. La intensificación rápida es extremadamente peligrosa porque deja a las personas muy poco tiempo para poder prepararse para estas tormentas. Pero, ¿por qué se intensificó Otis tan rápidamente? Este fenómeno puede ocurrir con más frecuencia a medida que el clima se calienta. Para hablar sobre este tema, esta noche me acompaña el doctor Víctor Orlando Magaña Rueda. Él es investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese con nosotros esta noche, les aseguro que el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Doctor, es un gusto tenerlo aquí en el programa para que podamos hablar de un tema que es verdaderamente fundamental. Este huracán, clasificado como 5, el más alto, la calificación más alta que puede tener un huracán, que se vivió en el estado de Guerrero. De acuerdo a la información que nosotros tenemos, Estados Unidos avisó a México con varias horas de anticipación. Y sin embargo, no hubo manera de alertar con el tiempo suficiente a la población para que tomara las precauciones necesarias y pudieran de alguna manera alejarse de donde iba a golpear el huracán de manera más fuerte, más trascendente. El resultado, pues ya lo hemos visto a través de las imágenes. Aquí no se trata de ponerle moños a las escenas o de inventar historias. Las imágenes hablan más claro que 1000 palabras. ¿Qué pasó? ¿Por qué con esa rapidez pasó de tormenta tropical a un huracán 5? Bueno, no es extraño que los huracanes se intensifiquen, se debiliten, se vuelvan a intensificar. Tienen ciclos que tienen que ver con la física misma del fenómeno y en este caso hacia las horas de la noche tienden a intensificarse. Ok. Adicionalmente, el agua de mar, que es en buena medida el forzante para hacerlo más fuerte, en cuanto se empieza a acercar hacia Acapulco, encuentra aguas más cálidas por variabilidad natural del clima y hace que el fenómeno, y ese es el principio físico, crezca exponencialmente. Okay. Esto es algo que la meteorología nos ha enseñado y por ello el énfasis que a veces se pone en que los modelos fallaron, bueno, lo que un modelo es solamente una idealización de la realidad que nos trata de orientar qué es lo que puede pasar. Se aplica aquí un principio que se llama de precaución, independientemente de la intensidad que vaya a alcanzar el fenómeno. Se Correcto. tiene que alcanzar un modelo de prevención que no se construye al instante, y esto me parece que es muy importante que quede claro. No es una respuesta lenta, no es una respuesta rápida, es que todas las condiciones del puerto de Acapulco Sí. las fueron construyendo para ser un lugar altamente vulnerable a los huracanes. O sea, Qué barbaridad. construyeron una infraestructura durante años. No se construyó al instante, se construyó durante años sin tomar en cuenta un escenario en el que podía pegar un huracán. Si hubieran avisado de forma perfecta con 2 días de anticipación, hubiera sido muy poco lo que se hubiera podido hacer, porque hubieran tenido que cubrir todos los hoteles, no sé de qué forma, reubicar a todos los puestos, los comercios, la infraestructura, etc. Es decir, la respuesta para evitar el desastre no podía haberse dado aún con días de anticipación del aviso de esto. Pero Por sí eso, hubiera evitado, doctor, sí hubiera evitado cualquier cantidad de muertes. Es decir, si se desaloja con tiempo una ciudad, un puerto, en este caso Acapulco,
pues por lo menos hubiera ayudado a salvaguardar algunas vidas, ¿no? Sí, eso es cierto, pero para ello se necesita haber trabajado también durante mucho tiempo con la población. ¿Y a qué me refiero con ello? Que cuando la población escucha una alerta, cuando se le indica que debe dirigirse al refugio, a los albergues, etcétera, la población sabe lo suficiente como para saber a qué hora dirigirse, cómo organizarse. Otra vez, este proceso de preparación, de generación de capacidades para prepararse ante un huracán, no se implementa de la noche a la mañana. Por ello es que, por ejemplo, Protección Civil durante muchos años ha trabajado con esos simulacros, no porque el ¿Sí? simulacro de sismo vaya a corregir algo en la infraestructura, sino que le crea siempre una cultura de protección civil a la población. Buena o Claro. mala, pero algo está consciente. Sin embargo, creo que en el caso de Acapulco, al haber pasado prácticamente 10 años desde el último gran desastre, que fue Manuel, que dejó del orden de 150 muertos, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Comparado con lo actual, a pesar de que hay más gente. Eh, la gente va olvidando a veces y hay que estar recordando, generando la cultura de la protección civil. Yo creo que el punto ahora es reconocer cuáles son las debilidades de todo el sistema de protección civil del país, porque Cancún y otros destinos turísticos tienen el mismo nivel de vulnerabilidad y poco se ha hecho para prepararse pensando en que pues este año no llegó, este otro año tampoco. Y esto incluye también mejorar la ciencia de los huracanes, ¿no? Los que nos dedicamos a este trabajo tenemos que trabajar con otros especialistas para comenzar a fomentar una cultura de riesgo, ¿no? Yo creo que en este momento empezar a querer cortar las cabezas de todo mundo y buscar culpables, pues no es muy constructivo y lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar como desde los niños a los que viven en puertos, en zonas afectables por huracanes, se les da una cultura de esa protección, igual que a nosotros de niños o de jóvenes, etcétera, nos enseñaron qué hacer durante los sismos. Son Esto que muchos. menciona me parece muy importante porque, mire, yo estuve cubriendo cuando fue lo del Paulina en el 97 y yo recuerdo que antes de que pasara todo este problemón, eh, se le insistió a muchas personas que tenían sus casas construidas al lado de un río, que salieran. Me consta, yo lo viví. Entonces, ¿Y sabe qué? Decían que no, que porque si se salían les iban a robar todas sus pertenencias. No se salieron. Y como no se salieron, no solo perdieron muchos de ellos sus casas, sino también la vida. es exactamente trabajar en esa cultura del riesgo para diferentes tipos de riesgos que pueden ser, por supuesto, los huracanes. Nos pegan huracanes por el Pacífico, por el Claro, Caribe. Entonces, hay que trabajar mucho con ello. Hay un gran problema en Acapulco y es que la gente urbanizó hacia las laderas de las montañas. Esa correcto. vegetación de las montañas retenía mucha o infiltraba mucha del agua de lluvia. Hoy Sí, que está urbanizado, lo que provoca es que haya mucho acarreo de tierra, de claro. Un lodo lodazal y tremendo. afectaciones. Entonces, Claro, el deterioro ambiental crea más vulnerabilidad. Ese sí. diagnóstico de todas las cosas que hacen vulnerable a Acapulco se ha ido construyendo con el tiempo. Y con ese mismo tiempo deberíamos, durante años, repito, desde el 2013 por lo menos, deberíamos haber construido una nueva cultura, recuperado parte de lo que se llaman los servicios ambientales que nos daba esa naturaleza antes, recuperar la cultura de la prevención. Y ahí es donde creo que va a haber que trabajar mucho. Espero que este evento deje muchas enseñanzas para que trabajemos todos de manera seria.
Esto es muy importante. Y si bien efectivamente lo más importante de todo es salvaguardar la vida, la integridad, la gran mayoría de las personas que tiene una pequeña casita, un departamento, etcétera, etcétera, pues es el resultado y el fruto de trabajo, de vida, doctor. Es decir, yo le aseguro que muchas de las personas que perdieron su propiedad en estas condiciones, sus muebles, vamos, todo lo que forma parte de una historia de vida, no tienen el dinero para poder recuperar todo lo que perdieron. Es decir, son tragedias de vida que finalmente dejan a muchas personas con una mano atrás y otra adelante, doctor. México ha vivido muchas tragedias en ese sentido. Mucha gente ha vivido momentos difíciles a los que nos tocó vivir el sismo de 1985. Nos Ahora, quedó un recuerdo de que algo debemos hacer para cuidarnos, ¿no? Pero hay mucha gente nueva, mucha gente joven que nunca había vivido nada como esto. Y por ello hay que trabajar con las personas, dándoles información sobre qué se hace, incluso desde el momento en que construyen sus casas. Por humildes que sean, se les debe orientar en el mínimo de seguridad que deben incluir en la construcción para que las pérdidas sean menores. información y conciencia, doctor, Claro. porque ese es el punto, que muchas veces hay personas que tienen información, pero los mexicanos somos pues muy particulares, ¿no? Porque siempre decimos, no, eso pues, pasó allá o pasó acá, pero aquí no va a pasar. Y pasa. Eso incluso tiene una definición que le llaman la negación del riesgo. La Claro, gente siempre dice, le pasó a mi vecino, pero a mí no me pero a pasó. mí no. Y creo que esa es parte de la cultura que se tiene que ir induciendo, cómo generar más conocimiento para entender por qué pasan estas intensificaciones, no depender totalmente como hasta ahora ha sucedido de lo que nos diga el Centro de Huracanes de Miami. El Centro de Huracanes de Miami pudo haber pasado por alto algunas cosas que nosotros sí debimos haber visto como observadores locales en México y que sin embargo nos atuvimos solamente a lo que nos dijeran desde allá. Y si allá fallaron, el costo para nosotros fue altísimo, no fue para ellos. Entonces hay que crear cuerpos técnicos verdaderamente preparados, es decir, muchos aspectos por cubrir y en los que todos debemos participar, ¿no? No queremos una sociedad que se quede congelada frente al riesgo, sino que participe de forma activa. Autoridades que le faciliten a la sociedad esa participación con concientización, como usted acertadamente lo acaba de decir, y todo en aras de que la magnitud de los desastres que no van a desaparecer, desafortunadamente, se reduzca al mínimo, sobre todo en cuanto a pérdida de vidas. Yo creo que Absolutamente. esas son las enseñanzas que nos quedan y sobre las cuales hay que trabajar. Y este es un momento en que hay que colaborar, ¿no? Yo creo que Por todos hacen supuesto. cosas y recuerdo muy bien, perdón que haga referencia nuevamente al 85, pero me tocó vivirlo y sé de la solidaridad que podemos tener y no solo en el momento de la recuperación, sino que hay que expresar esa solidaridad de manera continua, haciendo lo mejor que tengamos para reducir el riesgo. Absolutamente, doctor. Le agradezco muchísimo que haya estado conmigo esta noche y no se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.